Hay muchas noticias últimamente con títulos que se hacen con preguntas, pero pocos libros quizá, por lo menos los que yo conozco, que se titulan con una pregunta. Concretamente, ¿a quién está dirigida esta pregunta de ¿somos todos peronistas? Bueno, interpelamos un poco, la idea es interpelar un poco a la ciudadanía, a la sociedad, a una audiencia amplia de un lector interesado en el proceso político argentino, en particular en estas elecciones, donde de hecho tenés en las tres fórmulas más importantes un predominio del peronismo. Pichetto con Macri, pero Macri también empezó muy cercano al peronismo, obviamente Labaña y Urtubey, y ni hablar de los Fernández. Así que mirás eso, más del 90% del voto, si uno leyera esto linealmente podría decir, somos todos peronistas, ¿no? Después te das cuenta que no, que hay mucha gente que vota independientemente de que coincida con la identidad partidaria de la mayoría de los candidatos. Pero en el libro hay una reflexión bastante larga sobre la cultura política nuestra y la pregunta es válida, yo creo, ¿no? Porque el peronismo se convirtió en el partido del poder en Argentina, ¿no? Con el partido de la gobernabilidad, lo que fue en una época el radicalismo, entre probablemente la alianza de Espeña y algún momento en la década del 30, y antes fue el PAN, ¿no? El partido del poder era un partido con mucha vocación para, de alguna manera, representar intereses muy diversos, y el peronismo hace eso, ¿no? Puede ser de centro, izquierda, derecha, más republicano, menos republicano, y en definitiva permite que muchos se identifiquen de ese modo. No es mi caso, yo no me siento peronista, pero debo admitir que en estos años de democracia, cumplimos 36, ¿no? Que es un número. Argentina se acostumbró al peronismo como una fuerza competitiva y muy poderosa, y en algún sentido se peronizó bastante nuestra cultura política. Macri termina haciendo campaña como un líder peronista más, ¿no? Pasó de los living de la casa, del timbreo, de la cosa intimista, a la cosa más estrictamente populista. Y yo creo que el peronismo se democratizó bastante también, curiosamente, ¿no? Hay como una especie de sincretismo que cambia mucho me parece, la visión más histórica que había sobre la cuestión. Para salir de estas crisis, de esta cadena de crisis endémicas, crónicas que tiene Argentina, ¿crees que es necesario que haya una fórmula con un buen caudal de votos sin peronismo en algún momento? No, tiene que haber competencia, tiene que haber alternativas, alternancia. Yo creo que de esta elección pueden surgir dos coaliciones amplias, esa es una de las hipótesis del libro. La hipótesis del libro es que hubo un giro hacia la moderación en el electorado, fue de abajo hacia arriba, que obligó a los candidatos a moderarse, incluyendo a la Cristina. Ella comprendió que si se presentaba perdía otra vez, había perdido en 2009, 2013, 2015, 2017, pues ha sido la quinta derrota en 10 años, difícil recuperarse de eso. Y frente a la eventualidad de otra derrota, prefirió pactar con el peronismo, que es moderado por definición, los gobernadores, los intendentes, los sindicalistas. Entonces, yo creo que esa es una coalición de centro-izquierda, si querés, por ponerlo de alguna manera. Y con Macri, Cambiemos, Juntos por el Cambio, puede surgir una coalición también amplia y plural. Las manifestaciones de estos últimos días ponen de manifiesto que hay un actor social importante detrás de esta propuesta. No es solamente, digamos, una oferta electoral contingente. Hay encarnadura, ¿no? Bueno, si tiene 35, 36, 37% de los votos, veremos cómo son las elecciones el domingo. No es poco, como para, a partir de eso, constituir una alternativa ganadora. Así que la verdad que yo veo este proceso con bastante optimismo en el sentido de, bueno, puede ser que tengas una coalición de gobierno fuerte y una posición opositora fuerte. Eso es lo mejor. Planteas en el libro también la necesidad de construir una nueva matriz política. Sí. ¿Por dónde iría esa nueva matriz? Bueno, Argentina necesita reconstruir el Estado. El Estado nuestro es un Estado muy poco profesional, muy grande, muy fofo, bobo, ¿no? Argentina quiere tener un Estado grande, bueno, que sea bueno por lo menos, que sea eficaz, eficiente, que provea mecanismos de movilidad social ascendente, que provea un piso de igualdad, ¿no? Bueno, eso hay que hacer. Es fácil decirlo, difícil, muy difícil hacerlo, ¿no? También hay que modificar las bases del capitalismo. El capitalismo argentino funciona mal, tiene que ser más abierto, más competitivo, tiene que haber un sistema financiero que sirva para algo. Imagínate que todo el sistema financiero argentino es del 6% del producto. Nada. Eso hay que reconstruirlo. No tenés crédito, sin crédito no puede haber crecimiento, no puede haber oportunidades para la gente, no puede comprar una casa, un auto. Poder lo que tienen plata, pero no el que no tiene plata. Entonces eso hay que reconstruirlo. Y yo creo que también hay que mejorar la democracia, la calidad de la democracia, el sistema electoral, el sistema de votación, los partidos políticos. Entonces, reconstruir el capitalismo, el Estado y la democracia es un flor de laburo que requiere obviamente una nueva matriz política con capacidad para
ejecutar para representar intereses, solucionar problemas, disuadir comportamientos reactivos, evitar conflictos como que vemos ahora en tantos países de la región. ¿Se la banca Argentina, esa nueva matriz? Espero que sí. El argentino se la banca, con elecciones cada 2 años, un gobierno sin mayorías parlamentarias como tuvo Macri. Menos mal que tenemos elecciones cada 2 años, porque las elecciones te permiten descomprimir. Si Chile tuviese elecciones ahora, yo te aseguro que no tendría el despelote enorme que tiene, porque te da expectativa de cambio. Porque alguno en la oposición va a decir, yo voy a representar a los tipos que están enojados por el aumento del subte. La elección te permite eso, demostrar estados de opinión y descomprimir conflictos. Vos decís, bueno, pero la gente hace campaña, sí, hace campaña, pero todo no se puede. Tenés que hacer campaña, reducirla, podés decir, bueno, 2 meses máximo. Por ahí podés regular que no se desdoblen tanto las elecciones, sino es una especie de que como que perdés un año, ¿no? Eso puede ser, pero me parece que votar es positivo. El voto es el único momento en el cual somos todos iguales, pensalo. Todo vale uno, no importa dónde sos, qué estudiaste, dónde venís, qué hizo tu abuelo, tu papá, nada importa nada. No es poco. Acordate, el himno nuestro dice, ved en trono a noble igualdad. Sí. Pero también es cierto que cada 2 años estás destinando recursos, tiempo, estás dejando la gestión de lado, sobre todo cuando el oficialismo se postula, para volver a ser reelecto, para ganar una elección. Eso lo puedes regular para que no pase, pero me parece que es una inversión, no es un gasto. Invertir en política es bueno, si no, fíjate lo que pasó en Chile. ¿Cuán peronista fue Macri y qué peronismo esperás de Alberto, si es que gana? Qué buena pregunta. Pero no, Macri no fue muy peronista. Macri tuvo el gran problema de querer evitar hacer política, de pensar que podía gobernar sin hacer política. Es un gran error. Y yo creo que va a pagar mucho por eso. Y al final de la campaña, tal vez se peronizó de la peor manera posible, besando chicos, viejos, besándole las patas. Eso no se hace, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, es parte de la lógica de la campaña, ¿no? ¿Y de Alberto qué preguntaste? ¿Qué peronismo esperás de Alberto? ¿Para qué lado se inclinaría dentro de lo que es toda la marea peronista? Es un enigma, ¿no? La semana pasada escribí en La Nación si estábamos a punto de ver nacer el albertismo, cosa que puede ser, ¿no? Porque los presidentes tienden a imponer un poco su impronta, aunque fíjate, este es un presidente raro, si gana, obviamente, estamos descontando que gana, ¿no? ¿Por qué? Porque Alberto Fernández va a ser, si gana, el primer presidente que, uno, no tiene territorio, porque en la ciudad de Buenos Aires el peronismo pierde, pero aún perdiendo, Alberto Fernández nunca ganó una interna. O sea, no tiene territorio propio. Su lugar en la política de la ciudad de Buenos Aires siempre fue más bien marginal. Fíjate que él tenía un partido llamado Aparte, y ahora es candidato del Frente de Todos. Parece una joda, pero... Bueno, de hecho es un candidato opuesto, ¿no? Sí, pero igual, o sea, no tiene territorio. 2, es el primer candidato o potencial presidente que fue jefe de gabinete antes. La jefatura de gabinete es una institución que te desgasta tanto que, excepto Massa, ninguno de los que fueron jefes de gabinete del 94 acá tuvieron demasiada relevancia. Bueno, Coqui ahora obviamente es gobernador del Chaco, que es importante, pero te digo, en los primeros planos, difícil, ¿eh? Difícil. Y 3, pensá esto, ¿cuántas veces Alberto Fernández realmente soñó con ser presidente? No sé, imagino que pocas, porque es como que vos me digas, che, ¿querés ser el 9 de la selección? Sí, me encantaría, pero digo, olvídate, no va a pasar, nunca va a pasar. Entonces, esto es lo mismo. En general, muchísimos quieren ser presidente y no llegan. Y este muchacho que yo creo que nunca soñó con ser presidente, es probable que llegue, es muy raro, ¿no? Así que todo esto lo vuelve un candidato claramente inusual. Planteás en el libro también que los argentinos se sienten más cómodos, digo se sienten porque yo soy uruguayo, se sienten más cómodos en la diferencia que en el consenso, ¿no? Si es así, o si fuera así, ¿cómo salimos de la grieta? La grieta empezó antes de la grieta, eso es lo que yo digo en el libro. O sea, esta grieta de ninguna manera es la primera, ojalá que sea la última, lo dudo. Argentina, mira, ¿viste el Facundo? ¿Te acuerdas del subtítulo del Facundo? Dice, civilización y barbarie. Y. La I en lógica implica suma. ¿Qué leyó la Argentina en ese libro? Civilización o barbarie. O sea, lo contrario de lo que dijo Sarmiento. Es buenísimo. O sea, el tipo dice algo y nosotros interpretamos exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que el tipo quería eliminar la barbarie. Y el tipo dice, no, hay que educarlos a los tipos dentro de la escuela, que laburen, que sean parte de la sociedad, ¿no? Así que incluso antes del peronismo, del radicalismo, antes de los partidos políticos modernos, igual teníamos esta dinámica de confrontación facciosa, ¿no? Que es muy rara, es muy rara. Entonces yo lo que digo es, acá hay algo en la cultura política nuestra
Así como en sociedades que tienden a buscar el consenso, ustedes son los uruguayos en América Latina un ejemplo de eso. La nuestra no, la nuestra es una sociedad que, digamos, antes de Trump ya tenía Trump, ¿no? Entonces, decís, ¿se puede usar esta grieta? Yo creo que sí, esta grieta es artificial. Esta grieta, en realidad, vos sabés que fue generada por la primera revuelta fiscal, que fue el conflicto con el campo de la 125. O sea, había un motivo serio, socioeconómico y cultural, porque el campo se había sentido agredido por el mundo, digamos, de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, y salió a las rutas, ¿no? De hecho, ahora tienes un poquito el espíritu ese en las últimas manifestaciones que hemos visto, incluso el sábado pasado, donde muchos pueblos, incluso por acá, por Santa Fe, la gente sacó los tractores, la cosechadora, ¿viste? Y acá está el campo de vuelta, ojo, con las retenciones. Está bien, cada uno defiende los intereses, ¿no? Bueno, en Uruguay tuvieron algo parecido hace poco también. Sí. La última te hago, y además contrafáctica de todo seguramente. ¿Qué hubiese sido Argentina sin peronismo? Yo creo que Argentina tuvo peronismo antes de tener peronismo, volviendo un poco a la fórmula anterior, ¿no? Porque es el partido del poder. Y es un partido, como fue el radicalismo en su momento, muy, digamos, plural en su conformación. Hubiera tenido otra cosa, digamos, la diferencia entre otros movimientos populistas en la región antes del chavismo. El chavismo resignifica el populismo en la región, porque es el peronismo de fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, ¿no? Es un peronismo con petróleo, que no es poco, no es poco. Y yo creo que en un contexto posguerra fría, ¿no? Que también cambia todo, el Perón fue en plena Segunda Guerra Mundial y ahí la lógica era sobrevivir como nación, y la eventualidad de la Tercera Guerra Mundial que te obligaba a tener industria, a tener energía, a tener armas nucleares, a concentrar mucho el poder y a evitar el conflicto social, pues eso te debilitaba, ¿no? Entonces hay que ponerse en el contexto para pensar la lógica del peronismo en ese momento. Pero mi impresión es que teníamos ya, digamos, algunas raíces populistas, caudillistas, etcétera, antes del peronismo, con lo cual yo creo que con otros nombres, con otros apellidos, con otra mitología, la figura de Evita, ¿viste?, transformó la cultura argentina, la política y la cultura en general, ¿no? El rol de la mujer hubiese sido otro, sin Evita, ¿no? Seguro. Pero hubiese sido muy distinto, aunque las raíces populistas estaban dadas. Déjame una de Yapa. ¿Cuán preocupante es el escenario sudamericano actual? Con Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile. Los conflictos son inherentes a las sociedades, no hay que tenerles miedo. Lo peor es no entender que la naturaleza humana es conflictiva. Entonces, si vos de los conflictos aprendés, si te preguntas qué puedo mejorar, qué cosa puedo tomar de esto para que la sociedad sea mejor, bienvenido al conflicto. Ahora, si lo reprimís, pensando que la represión evita el conflicto o lo disuelve, estás equivocado. Acá hay una demanda importante de un sector de clase media que quedó insatisfecho con las posibilidades reales de realizar sus sueños. Y yo creo que eso es muy poderoso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿podés crecer a la tasa que crecías antes? Por ahí no. ¿Podés distribuir un poco más y un poco mejor? ¿Podés tener bienes públicos, acceso a una educación más, probablemente, no sé si gratuita, pero no tan cara, de mayor calidad, para que la gente se sienta que si invierte en educación, eso hace la diferencia? Hay muchas cosas para preguntarte sin creer que esto implica un cuestionamiento del capitalismo. En realidad, esto lo que implica es una especie de reclamo para que funcione mejor el capitalismo. Es un movimiento social procapitalista, no anticapitalista, curiosamente. Esta es una clase media que dice, yo también quiero tener mi auto nuevo, mi casa nueva, irme de vacaciones. ¿Entendés? Abran el juego. Entonces yo creo que, bueno, es interesante, esto es una especie de revolución francesa a la chilena.